La evaluación formativa, una estrategia pedagógica para la construcción de paz, es el resultado de los avances de la tesis doctoral, evaluación del aprendizaje de las ciencias naturales, en tres instituciones públicas del municipio de Tumaco en educación básica primaria 2026. En ese sentido, vamos a desarrollar los siguientes tópicos: introducción, objetivos de la ponencia, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Recurrimos a los postulados de Lord Kelvin, quien considera que la educación no puede reducirse a un acto de creación humana, sino que más bien la evaluación debe construir, debe mejorar para que el estudiante pueda avanzar en sus aprendizajes, en este caso. En este sentido, nos es pertinente dejar en evidencia cuál es la situación real de las instituciones públicas, las instituciones educativas del país, eh, las cuales viven situaciones muy complejas de desigualdades que persisten a través del tiempo, desigualdades que son arraigadas a través de procesos de exclusión evaluativa que se enfocan únicamente en la nota como una manera de dejar en evidencia los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo. Esto se debe a que aún persisten las instituciones lógicas administrativas que tratan de controlar estos procesos. Además de eso, eh, fomentan la clasificación y la medición de cuentas en números. En este sentido, la base principal es la nota porque las instituciones se han enfocado en una visión tradicionalista, a pesar de que se maneja un discurso muy progresista en el sentido de que se habla de una evaluación formativa. Sin embargo, la práctica demuestra que no es así, que siguen vigentes los procesos de evaluación punitiva en el aula. En este sentido, eh, consideramos el decreto 1290 de 2009 en Colombia, que es un decreto eh, que se constituye en una herramienta para las instituciones educativas, una herramienta que le permite fijar unos criterios de evaluación flexibles en el sentido de que eh, son el resultado de la construcción democrática a nivel institucional, donde los estudiantes, incluso los padres de familia, tienen la oportunidad de participar de ello. En este sentido, la evaluación se constituye en un mecanismo de construcción social crítica, donde la persona adquiere protagonismo educativo, en este caso el estudiante. En Tumaco específicamente, lugar donde se desarrolla esta investigación, persisten muchas brechas en cuanto al conocimiento de lo que en sí significa una evaluación formativa. Estamos hablando de que en Tumaco persisten prácticas descontextualizadas, existe poca claridad sobre cómo y con qué instrumento se debe evaluar. Hay debilidades en los aprendizajes y el sentido de la evaluación formativa. Además, en Tumaco persisten conductas poco éticas debido a estos mismos vacíos conceptuales en el docente que nos llevan prácticamente a modificar las calificaciones de los estudiantes, evadir, con el propósito de evadir situaciones conflictivas que suelen presentarse con los padres de familias quienes, en su afán de que sus hijos sean promovidos de grado, eh, ejercen presiones fuera de lo común a los docentes y los llevan a adoptar conductas poco éticas que garantizan ciertamente la promoción educativa, eh, eh, pero estos estudiantes pasan de un grado a otro eh, sin que hayan adquirido verdaderos aprendizajes. Se entiende entonces que existe cierta disociación evaluativa en vista de que la práctica y, y el discurso teórico van en contraposición en el aula en cuanto a evaluación se refiere. En este sentido, hemos planteado una pregunta:
cómo puede la evaluación formativa desde las prácticas pedagógicas docentes contribuir a la construcción de paz en contextos educativos vulnerables, para lo cual recurrimos a unos planteamientos teóricos aquí presentes, por ejemplo, Santos Guerras, que manifiesta que la evaluación es una oportunidad de crecimiento, no un juicio de exclusión. Sin embargo, lo que se puede evidenciar en las aulas de clases es que la evaluación, lejos de brindar oportunidades a los estudiantes, lo que hace es categorizarlos entre quiénes son los que responden, quiénes son los que son buenos estudiantes, los que son malos, quiénes son los que no hacen nada, pero poco se interesan los maestros en el aula por adoptar mecanismos que les permitan a ellos y a los estudiantes superar estas dificultades de aprendizaje. Asimismo, tenemos a Monereo, eh, Ausbel, Monereo, Trejos Pinzón, entre otros, los cuales consideran que es necesario promover la justicia educativa y favorecer el aprendizaje significativo. Asimismo, se abandona la función punitiva para asumir una pedagogía de la ternura y, y del encuentro. Es necesario, por consiguiente, revelar las tensiones y rutas de transformación, experiencias de evaluación cooperativa, autoevaluación y coevaluación que se generan a partir de la práctica de la evaluación en el aula. En este sentido, se puede evidenciar que es pertinente la alfabetización evaluativa en las instituciones educativas que permitan integrar curricularmente estos nuevos procesos de evaluación que discursivamente eh, están vigentes, pero en la práctica se ejecutan procesos de evaluaciones muy tradicionalistas. Es necesaria la elaboración de instrumentos contextualizados y una conformación de una comunidad práctica reflexiva a nivel de las instituciones educativas que permitan prácticamente eh, eh, estar a la vanguardia de los procesos de evaluación en el aula, para lo cual se ha establecido un objetivo que consiste en analizar la evaluación formativa como estrategia pedagógica orientada al aprendizaje, construcción de paz en contextos educativos vulnerables con sentido más humano. En este sentido, se ha planteado una metodología la cual se lleva a cabo a través de la búsqueda y selección de documentación de la información en bases de datos de literatura, para lo cual se hizo una revisión sistemática de ella, orientadas por las categorías que fueron establecidas a través de los objetivos específicos. Asimismo, se fijaron criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entre los criterios de exclusión, los documentos debían ser artículos científicos y tesis doctorales o tesis doctorales, debían de ser publicados en el tiempo 5 años atrás, 2019-2025 para este caso, debido a que esta investigación se empezó a desarrollar a partir del año 2024. Asimismo, se requería como un criterio de inclusión que existiera cierta pertinencia temática con la evaluación educativa en ciencias naturales o en la educación básica, indexación en bases de datos reconocidos, y como criterio de exclusión se determinó que era necesario que los documentos que no tuvieran un respaldo académico fueran desechados. Asimismo, los documentos que estuvieran duplicados y, y por consiguiente aquellos documentos que no tuvieran ningún tipo de relación o casi nula relación con las categorías preestablecidas antes. Todo ello con el propósito de poder ofrecer cierto rigor investigativo metodológico e investigativo a partir de ese trabajo. Eh, el método de búsqueda y aplicación, el método de búsqueda estuvo determinado en 4 fases. Primeramente la búsqueda, la evaluación, el análisis y la síntesis. Esta revisión consideró eh, antecedentes de tipo internacional, antecedentes de tipo nacional y antecedentes de tipo regional. Se organizó para el análisis por categorías, entre las cuales se determinó las concesiones de evaluación, estrategia de evaluación,
la recolección de la convivencia escolar. Los documentos que en principio eh, se pudieron recoger, en total sumaron 123, luego fueron acotados debido a que no cumplían con los criterios de inclusión que se establecieron anteriormente, y terminamos trabajando con 16 artículos para el análisis final de este trabajo. En cuanto a los resultados de esta investigación, se, se puede observar que, que fueron clasificados en base a los tres ámbitos de búsqueda: internacional, nacional y regional, en cada una de las categorías establecidas. Eh, Estos resultados de la información recogida de los documentos fueron organizados respondiendo a las categorías preestablecidas con anticipación. A partir de ello, se procuró determinar cuáles eran los patrones reiterativos, cuáles eran las contradicciones estructurales y las oportunidades de cambio eh, que nos ofrecían los trabajos previos. A partir de estos resultados se obtuvieron hallazgos que nos permitieron determinar brechas importantes entre el planteamiento teórico y la evaluación formativa, así como la implementación de la misma en el aula. En tal sentido, se sugiere que es preciso fortalecer la formación docente, se requiere cierta coherencia institucional y el acompañamiento pedagógico del docente en el aula. Como consecuencia, se puede determinar que esta situación afecta principalmente el aprendizaje de los estudiantes y que limita el potencial de la evaluación como una herramienta que permite fortalecer las relaciones pedagógicas, las relaciones humanas, dialógicas y la construcción de paz en una escuela que es diversa, en una escuela que tiene problemas socioeducativos, en una escuela que está en el epicentro de los problemas sociales de una región que ha sido vulnerada y golpeada notablemente. Se puede terminar como conclusiones que es necesario mejorar la práctica docente y que para ello se requiere una resignificación profunda de la evaluación re- en su dimensión teórica. Asimismo, se requiere de una evaluación pedagógica para la paz, favoreciendo la autonomía, la autorreflexión, posibilidades de mejoras y vida como herramienta de desarrollo profesional, reconfiguración de los procesos pedagógicos hacia una evaluación más humana, ética y transformadora. Por consiguiente, en contextos marcados por las desigualdades y la exclusión social, la evaluación educativa emerge para trascender como su función pedagógica, estrategia que contribuya a la construcción de la paz, mecanismo que se extienda para convertirse en un lugar de encuentro con el otro, de comprensión y transformación social, que se vale de espacios de diálogo, participación y autorregulación y el reconocimiento del otro. Asimismo, la evaluación deja de ser un mecanismo de valoración y control para convertirse en un lugar de encuentro, comprensión y transformación social que funciona como un puente que reconstruye los vínculos, fortalece la convivencia y dignifica la función formativa, sobre todo en términos diversificados en territorios diversificados como lo es Tumaco, donde la escuela cumple una función esencial en la reconstrucción del tejido social.